Bienvenidos, fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con la parte introductiva del curso de dinámica de fluidos y esta vez lo que voy a hacer es que me voy a enfocar en darles una descripción de cuáles son las áreas donde se puede aplicar este conocimiento. Resulta que muchas veces se estudian cosas complejas donde tiene mucha química, matemática y física, pero no se logra entender en dónde se puede aplicar este conocimiento o cómo se puede visualizar esto. Bueno, como ya les había mencionado antes, la dinámica de fluidos prácticamente consiste en estudiar estas dos ecuaciones, donde la primera pues hace alusión a la parte de conservación y la segunda es la que describe el movimiento del fluido a través de campos de velocidades. Y pues esta ecuación es conocida como la ecuación de Navier-Stokes y se las estoy mostrando para flujos incompresibles. Bueno, la aplicación de estas dos ecuaciones se puede hacer en muchísimas áreas. Y en la primera que se me ocurrió puede ser, por ejemplo, para la parte acústica, la cual consiste en estudiar cómo las ondas se propagan a través de los fluidos. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen donde ustedes están viendo, hay una turbina de un avión que está en funcionamiento y pues esta al trabajar va a generar un ruido o un sonido que se puede modelar o simular. En este caso, los colores verdes usualmente indican que son bajas magnitudes y los rojos son altas magnitudes. Y entonces al estudiar las vibraciones de estas ondas y al hacer estas simulaciones, pues se pueden establecer cuáles son los niveles altos y cuáles son los niveles bajos. Pues esto es muy importante, sobre todo cuando existe interacción con las personas, ¿no? Por ejemplo, que el ruido sea tolerable, que no genere daños a la salud. Y eso también se utiliza, por ejemplo, para los helicópteros o para cualquier otro tipo de instrumento que genere sonido. Otra área de aplicación de la acústica podría ser, por ejemplo, cuando se utilizan radares. Estos radares pues propagan ondas a través del océano o a través del aire para hacer monitoreos. Bueno, otra área de aplicación de la dinámica de fluidos vendría siendo la aerodinámica, la cual consiste en estudiar la interacción del aire, en este caso vendría siendo el fluido, con algunos objetos, es lo usual. Por ejemplo, podría ser para el diseño de aviones, diseños de carros de Fórmula 1 o algunos implementos deportivos, por ejemplo, como lo que son las bolas de golf. ¿Han notado que las bolas de golf tienen algunos huequitos? Bueno, eso es especial para interactuar con el aire. En este ejemplo, les traigo es una parte experimental. Pero lo primero que ustedes pueden notar acá es que en el experimento no están utilizando aire, están utilizando agua. Y esto se debe a que existen técnicas que permiten hacer análisis dimensionales donde se escalan las propiedades del fluido. Es decir, que por ejemplo se escalan las propiedades del agua que puedan equivaler a las del aire. Pero bueno, esos son otros temas que tal vez ustedes ya conocen o que tal vez los hablemos más adelante. Por ahora quiero darles una descripción muy importante de este experimento. Por ejemplo, ustedes pueden notar acá que se está utilizando unos trazadores que están de color verde. Estos trazadores viajan de forma ordenada en esta sección y cuando interactúan con el carro comienzan a mezclarse. Se mezclan porque generan turbulencia y esa turbulencia se puede dar a través de una descripción de estos vórtices o estas estelas que se están dando. La turbulencia en este caso va a ser importante para el diseño de los automóviles, para que sean estables y para que cuando estén andando o estén corriendo, por ejemplo, y tengan esta interacción con el aire, no vayan a generar volcamientos, o sea, que sean totalmente estables. Y esto pues se da en muchas áreas con el aire. Otra área de aplicación vendría siendo la geodinámica. La geodinámica trata de estudiar todos los fluidos a escala planetaria. En el ejemplo que les traigo acá, por ejemplo, tenemos que el fluido vendría siendo el aire, el trazador vendría siendo las nubes y la interacción que se está dando vendría siendo entre el aire y las islas que se encuentran acá. Y noten que la interacción entre el aire y las islas me van a generar unos vórtices, que eso es lo que se ven acá. Estos vórtices son bien famosos, se conocen como vórtices de von Karman y se dan a diferentes escalas. Se pueden dar a nivel de experimento, a nivel de ríos o incluso aquí a escalas planetarias, como se da en lo que es la parte de geodinámica.
Otra área de aplicación en la dinámica de fluidos vendría siendo la parte ambiental. Tal vez esta tiene muchísimas, pero ahora solo me quiero enfocar en lo que es en el transporte de contaminantes o en las emisiones hacia la atmósfera. Ustedes pueden notar acá que aquí hay una industria y está generando unas emisiones de algunos gases hacia la atmósfera. Bueno, la forma como se emiten esos gases o como se evita este vapor de agua se va a desplazar a través del aire, a través de toda la atmósfera, y la dinámica de fluidos podríamos decirle o podríamos contarnos qué tanto vendría siendo el área de influencia, qué tanto se está transportando, qué tanto se está diluyendo. Entonces, pues estas son una de esas aplicaciones. También se podría ver lo mismo como a nivel de ríos. Cuando hay aguas residuales que se descargan en los ríos, pues bueno, la dinámica de fluidos me puede decir qué tanto se atenúa ese contaminante cuando vendría siendo una distancia segura para un consumo aguas abajo. En fin. Otra área de la aplicación de la dinámica de fluidos vendría siendo la generación de energía. En este caso, hay varios tipos de generación de energía. Podría ser eólica, podría ser de hidroeléctrica, pero esta me pareció bastante curiosa y se requiere mucho estudio de la dinámica de fluidos porque vendría siendo la energía a través de las olas. Las olas, pues, prácticamente son movimientos de ondas y son movimientos armónicos o oscilatorios que me va a generar que estos instrumentos que ustedes ven acá, estos dispositivos grandes, van a oscilar arriba y abajo de tal forma que me va a generar un movimiento mecánico y ese movimiento mecánico pues se va a transformar en energía. ¿Cómo la dinámica de fluidos estudia esto? Bueno, pues la dinámica de fluidos nos da a entender cuánta energía se está transmitiendo a través de las olas. Y dependiendo de qué tipo de ola esté llegando, asimismo va a ser la cantidad de energía que va a producir estos equipos. Otra área vendría siendo la hidráulica. La hidráulica se puede dividir en muchísimas, por ejemplo, el diseño de tuberías, en hidráulica maquinaria, o en este caso lo quise hacer como hidráulica de ríos. Y en este caso ustedes también pueden notar que la hidráulica de ríos también generan las estelas, nos generan también unos vórtices, y estos vórtices pues son sinónimos, no son sinónimos, son hidrodinámica compleja que se está dando y que puede transportar contaminantes, puede generar caminos preferenciales para algunas especies, puede generar algunos problemas en la navegación. Entonces la dinámica de fluidos se encarga de todo eso para poder asegurar esos estudios. Otra área que se puede utilizar la dinámica de fluidos vendría siendo la meteorología. Bueno, la meteorología creo que no necesito una imagen para darle esa descripción, ya que prácticamente son los fenómenos que se dan en la atmósfera y la meteorología podría tener cavidad en esto que les acabo de describir acá, o por ejemplo cómo los gases que se están emitiendo van a interactuar con los gases de la atmósfera y cómo se van a desplazar estos, cómo pueden crear lluvia, cómo pueden generar otros tipos de fluidos en la atmósfera. Otra área de aplicación de la dinámica de fluidos vendría siendo la arquitectura naval. Esto es algo interesante donde se estudia los diseños de los barcos para que cumplan ciertos requisitos, por ejemplo, que sean hidrodinámicos, es decir, que puedan navegar muy óptimamente. Y cuando digo que sea óptimo me refiero a que consuman menos energía a la hora de desplazarse a través del fluido. Y una de las áreas que se utiliza, por ejemplo, podría ser la parte experimental, donde ustedes pueden notar acá hay unas personas y pueden ver que el barco es pequeño. Eso significa que están utilizando modelos de escala que van a ser escalables a diseños más reales. Podría ser algo equivalente a lo que vimos acá o lo que describimos acá con el auto. Otra parte vendría siendo la parte oceanográfica. Creo que no les queda tampoco difícil imaginar esta, pero la oceanografía trata de estudiar fenómenos de cambios de densidades, corrientes, oleajes que se producen, tsunamis. Entonces son todos los fenómenos que están asociados al océano. También tenemos algo muy interesante en la aplicación de la dinámica de fluidos y vendría siendo la magnetohidrodinámica, la cual vendría siendo el estudio de las propiedades magnéticas con los fluidos. Una de las áreas de aplicación de esta vendría siendo los vientos solares que se producen y cómo interactúan e impactan y cómo viajan a través del espacio e impactan la Tierra.
Entonces, pues se podría decir que esto es conocimiento de astrofísica. Algunas veces estos vientos solares están asociados a muchos procesos que se dan en la Tierra y pues por eso se tiene que estudiar cuánto va a transportarse esos fluidos. Bueno, aquí les quiero dar una biología, pero bueno, biología es una área muy extensa y solamente les traigo un ejemplo que se ha vuelto muy popular en el área dinámica de fluidos y ha sido el estudio de cómo navegan algunas especies o algunos animales. En este caso, por ejemplo, si han notado que cuando viajan o están nadando los patos, ellos viajan siempre en fila. Bueno, resulta que hay un artículo científico que describe cuáles son las formas óptimas para que ellos puedan viajar. ¿Por qué viajan en línea? ¿Por qué no viajan pegados? Porque la mamá pato lleva toda la energía y le va disminuyendo el trabajo a los demás patos de esta forma. Y bueno, eso existen muchísimas aplicaciones en la parte biológica. No solamente tiene que ser con que estén especies que nadan o especies que se interactúan en ríos y océanos, también tiene que ver, por ejemplo, con la salud. Por ejemplo, cuando la sangre viaja a través de las venas, creo que ya les había comentado eso, o cuando hay otras especies migratorias que van de un hemisferio a otro. Entonces todo eso tiene que ver con la dinámica de fluidos. Y esta otra que vendría siendo la parte química, donde tiene que ver todas las reacciones que se pueden dar a través de los fluidos. En este caso pues quise traerles una planta de tratamiento en la cual maneja procesos muy complejos y se utiliza la dinámica de fluidos para el diseño de estas. Entonces, por ejemplo, para remoción de contaminantes se utiliza la dinámica de fluidos porque se tiene que evaluar cuánto va a ser un tiempo de residencia, cuánta turbulencia se tiene que añadir. Y noten que cuando se añade turbulencia para generar mejores mezclas, también se necesita un dispositivo que absorba energía, ¿no? Y pues bueno, entre mayor turbulencia eso significa que va a consumir más energía, pero entonces puede que esto tenga que ver un poco con hidrodinámica para hacer un poco más óptimo el diseño. Entonces pues existen muchas partes de esto acá. Ahora quiero mostrarles que dentro de todas estas aplicaciones que estamos viendo de la dinámica de fluidos hay algo en común en todo esto. Y resulta que nosotros podemos clasificarlas en dos. Podemos decir que existen una área dinámica de fluidos que se encarga en la parte de mediciones y experimentos y otra de simulaciones. Por ejemplo, en mediciones y experimentos tenemos lo que hablamos acá sobre la parte de generación de energía, la hidráulica de ríos, la arquitectura naval, la parte de aerodinámica, la medición y conocimiento de la parte ambiental. En simulaciones acá pues tenemos lo que era la parte de acústica, tenemos lo que era el movimiento de los patos, pero todas estas áreas, todo esto se puede hacer de las dos formas, tanto la parte experimental y mediciones como la parte de simulaciones. Lo importante es que cuando se escoge una área se tenga conocimiento de la física y del fenómeno que se está dando. El hecho de que se estudie pura dinámica de fluidos no significa que ya sean un experto en alguna de estas áreas. Eso significa que van a tener una herramienta para poder hacer mediciones y simulaciones de cada una de estas, pero el conocimiento es muy importante en cada una de estas áreas. Ahora, con estas clasificaciones de medición y experimentos de simulaciones, nosotros podríamos decir que la dinámica de fluidos nos abre campo a dos áreas más o a dos disciplinas más que se estudian. Una que vendría siendo la parte experimental, que es la dinámica de fluidos experimental, donde se utilizan equipos modernos, tecnológicos, para estudiar el movimiento de los fluidos y cómo estos interactúan con algunos sólidos. Y la otra vendría siendo lo que es la parte de dinámica de fluidos computacional, la que se encarga de estudiar de cómo resolver estas ecuaciones de forma eficiente, que no tengan errores numéricos, que las discretizaciones sean correctas y que tenga sentido físico de lo que se está haciendo. Y para esto pues se utilizan códigos y software muy bien elaborados que permitirían estudiar casos que pueden ser imposibles incluso de monitorearlos. Entonces estos prácticamente son cursos que se dan más adelante, pero la base, como les he mencionado anteriormente, es la dinámica de fluidos de todo esto que les acabo de mencionar.
Así que si de pronto estás familiarizado con algunas de estas áreas, de seguro tienes que conocer la dinámica de fluidos para comprender lo que está pasando. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado. No olviden que en la parte de la descripción se encuentra la información del curso de dinámica de fluidos. Nos vemos en una próxima.